Pasa contigo. Pero vamos a empezar hablando de dolor torácico. Esta es una presentación de una magistral que yo di en semiología, pero que me parece que es la manera más básica y más sencilla de identificar las cosas más grandes o más graves en la urgencia. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, necesitamos reconocer lo urgente. A mí no me interesa que ustedes sepan que causas de dolor torácico no matan, sino las que matan, porque son las que necesito que ustedes identifiquen, ¿de acuerdo? Entonces, este abordaje del paciente con dolor torácico es el abordaje del paciente con dolor torácico en urgencias, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer énfasis en las patologías principales, que son las que ya les dije cuáles son, y más bien a identificar cómo las podemos clasificar. Entonces, epidemiológicamente, esto es de pronto algo como muy introductorio, es uno de los motivos de consulta más frecuentes y es una de las principales causas de mortalidad del dolor torácico asociado a cualquier tipo de patologías. Listo, obviamente las que comprometen la vida del paciente. El síndrome coronario es la primera causa de muerte en Colombia. La segunda es la insuficiencia cardíaca. Y adivinen cuál es la principal causa de insuficiencia cardíaca: cardiopatía isquémica por síndrome coronario. Entonces, miren lo importante que es aprender a identificarlo. También es importante porque hay un porcentaje no despreciable que es del 2%, estamos hablando de millones y millones de pacientes, en donde el paciente no evoluciona bien porque no sabemos identificar el dolor torácico de nuestro paciente. Entonces, ¿qué duele en el pecho? Entonces, en el pecho tenemos varios órganos, de los cuales nos pueden originar dolor, básicamente todos: el corazón, los pulmones, los grandes vasos, el esófago, los huesos y los músculos. Los huesos y los músculos es lo que menos nos va a matar, a menos de que tengamos un paciente que viene por trauma cerrado de abdomen, origina un neumotórax a tensión, o un trauma con fractura costal que origina una perforación pulmonar o un neumotórax con hemotórax. Obviamente eso es diferente, ¿no? Pero las causas subyacentes per se, es decir, que sean propias de músculo y de hueso, usualmente no comprometen la vida del paciente. Listo. Entonces, condiciones potencialmente mortales versus condiciones comunes. Tenemos causas cardíacas, ya sabemos que tenemos el síndrome coronario agudo con sus varias nociones, sin ST, con ST, angina inestable. Pulmonares como el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax a tensión, porque el neumotórax es una condición urgente, pero el neumotórax a tensión es una condición emergente. ¿Quién me dice la diferencia entre una y otra? ¿Entre qué? Emergente y urgente. Si yo tengo una patología que es... ¿Qué es emergencia y qué es urgencia? Exacto. Si yo tengo una patología que es urgente, debo atenderla en un tiempo corto. Pero si tengo una patología que es emergente, debe ser en el momento inmediato, porque el neumotórax a tensión te mata en 30 minutos si no lo sabes identificar, si no lo tratas. Pero el neumotórax sin tensión, o sea, el neumotórax espontáneo o el neumotórax traumático, no te va a matar, al menos no tan rápido como te mataría un neumotórax a tensión. Entonces ahí está la diferencia entre identificar con cuál de los dos nos quedamos y cuál de los dos tratamos. Hay causas gastrointestinales de dolor torácico, como la que hablábamos ayer de la paciente que estaba manifestando melenas a la revisión por sistema, pero realmente su motivo de consulta fue un dolor torácico, que se irradiaba a región mandibular y a región epigástrica. Pero el dolor de tensión no se identifica bajo una radiografía. Sí, necesita una radiografía. ¿Y cómo? Pero tiene que sospecharlo primero. Pero como en 30 minutos, o sea, o hasta el menos que llegue un paciente a la urgencia, digamos que hay menos de 30 minutos. Ya buscaste que es neumotórax. Atención. Ya eso lo hemos visto. Y entonces, Neumotórax. María Juliana. bueno, cuéntame, ¿qué es lo que ya lo viste? Profe. Aquí somos esclavos de todo lo que decimos. Yo no. Tú sí. Profe. ¿A qué lo dijiste? Bueno, según mi conocimiento. Ajá. Según tu conocimiento, La carta. Profe, no me acuerdo muy bien, yo solo dije que lo vi, no me acuerdo.
Ella dijo que lo sabía, solo que lo obvio. Pero si sabes, dime qué sabes de neumotórax a tensión. Tiene que saber todo vallenato. Que eso no lo entiendo. Bueno, profe. Eso es lo único que me acuerdo de la clase. Es lo único que me acuerdo de la clase. Pero no es que lo era esa de admisión. Ah, que no me No lo he atención. buscado, pero porque cuando busqué Es cuando, bueno, ya sé, es cuando entra aire a la cavidad pleural y reduce el espacio que tiene el pulmón. Colapsa el pulmón. Ujú. Viste que sí sabes. Reduce el espacio que tiene el pulmón para hacer, o sea, para expandirse Para normalmente. expandirse de manera adecuada, correcto. Porque no lo dijiste. Profe, porque está organizando mis días. Exacto, entonces una cosa Pero sí, es. Una cosa es, doctor, déjeme organizar mis ideas, otra es, no sé. O sea, yo la verdad nunca me acuerdo cuál es la diferencia del neumotórax espontáneo y atención. Que el neumotórax a tensión tiene una particularidad en donde hay una desviación de la línea media. ¿Por qué? Porque entonces el pulmón que está sano está jalándolo y lo está colapsando, y aparte de eso está dilatándote la tráquea, traccionándote la tráquea. Entonces llega un punto en donde se colapsa la arteria pulmonar y hay defectos de llenado a nivel del corazón. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar está colapsada porque estás jalando el pulmón que está colapsado, por la redundancia. Entonces, se cae el llenado del lado derecho del corazón, se cae la precarga, se cae el gasto cardíaco y hace el paro. O sea, En cambio, el neumotórax espontáneo, hay un colapso del pulmón sin tracción. Entonces, la arteria pulmonar no se O colapsa, sea, no se desvía la tracción. no se desvía la tráquea. Esa es la diferencia que usted va a ver cuando tiene un neumotórax espontáneo y un neumotórax a tensión. pero esa es a la radiografía, o sea, que vamos a ver la desviación de la tráquea. Sí. Pero, o sea, si no llega el paciente, si no tiene signos de que tiene un problema en la carga o tiene un problema en la fracción de eyección, Sí. no sospechamos de neumotórax a tensión. Lo que pasa es que eso es lo que vamos a hablar de cuando tú sospechas un neumotórax a tensión, porque es que si no lo sospechas no le vas a pedir la radiografía y se muere. Exactamente, entonces ese es el punto y esa es la particularidad de identificar qué duele en el pecho y por qué mi paciente con dolor torácico o con disnea, cuando le damos disnea, le vamos a sospechar neumotórax a tensión y tengamos que pedir una radiografía prioritaria. O tengamos que dejar todo lo que estemos haciendo como cuando llega una emergencia y centrarnos en ese paciente. Bueno, entonces causas gastrointestinales, causas musculoesqueléticas. Es muy frecuente el diagnóstico en pacientes jóvenes con dolor torácico que hacen costocondritis, que son inflamaciones de los cartílagos y de las articulaciones que tenemos a nivel de la articulación esternocostal, que es muy frecuente que esto sucede sobre todo en pacientes jóvenes. Son dolores que no son de características cardíacas, usualmente son punzantes, aumentan con la expiración y son reproducibles al tacto. ¿Saben qué significa reproducibles al tacto? Es decir, que si yo a mi paciente le toco, le va a generar dolor. Si un paciente está teniendo un neumotórax a tensión, un síndrome coronario, un tromboembolismo pulmonar, si usted lo toca, eso no le va a cambiar el dolor, porque lo que le está sucediendo es por dentro. En cambio, esto es superficial porque es eminentemente de tejido blando. ¿Listo? ¿No es la respiración o inspiración? Inspiración. Dije expiración. No, me equivoqué. Es inspiración. Dijo Dijo inspiración. Bueno, no importa. Si lo dije así me equivoqué, es inspiración. Entonces hay causas psiquiátricas que también son pacientes con, eso se llama trastornos de ansiedad orgánicos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el paciente tiene crisis de ansiedad, como por ejemplo, o tiene algún episodio depresivo, hace manifestaciones orgánicas. Entonces es como, digamos, ustedes que ahora están de pronto estudiando, cuando tienen un examen les da diarrea, les da ganas de vomitar, se les quita el hambre, listo. Entonces hay manifestaciones psiquiátricas como esas que dan dolor torácico, que incluso sienten sensación opresiva en el pecho, sensación de que les falta el aire, pero son pacientes que no están cursando con eso. Siempre hay que descartar lo orgánico antes que decir que un paciente tiene un dolor torácico de características psiquiátricas, porque si un paciente, digamos, tiene antecedentes de ansiedad y depresión, tiene todo el derecho a infartarse, porque los pacientes que tienen patologías psiquiátricas también son humanos y también son personas.
Entonces ellos tienen derecho a enfermarse también de cosas diferentes a su patología emocional. Entonces, si ese paciente tiene ansiedad y depresión, viene por dolor torácico, no tiene nada, tiene ansiedad. No, porque ahí es donde justamente se nos escapa. Entonces, si usted considera que el paciente tiene un componente ansioso, listo, trátale su ansiedad en ese momento, de pronto con una benzodiazepina de corta duración, pero pídale los exámenes, ¿de acuerdo? Pídale siempre los exámenes porque no vaya a ser que se nos escape un infarto por juzgar a nuestro paciente antes de. Listo, acuérdense que nosotros tratamos personas, no tratamos enfermedades. Bien, entonces, a grosso modo, esas son las manifestaciones o las causas por las cuales un paciente con dolor torácico puede tener alguna de esas patologías. Entonces, ¿cuáles son las más graves o las más grandes? Síndrome coronario, síndrome aórtico, es decir, disección aórtica, tromboembolismo pulmonar, neumotórax, atención, como ya lo mencionamos, taponamiento cardíaco y mediastinitis. Está señalado de esa manera porque son las causas que comprometen la vida del paciente en un tiempo corto. ¿Listo? Son emergentes. Son emergentes y se dan cuenta son las de las que vamos a hablar exactamente, excepto taponamiento y mediastinitis. Las más importantes son síndrome coronario, bueno, las más importantes no, todas son importantes porque todas te pueden matar, pero las que vamos a hacer énfasis porque son las más frecuentes son síndrome coronario, disección aórtica, tromboembolismo pulmonar y neumotórax, atención, que son las exposiciones que vamos a ver. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Bien. Entonces, factores de riesgo. El sexo masculino está más relacionado con patologías cardiovasculares, edad mayor a 55 años, ya sabemos que la hipercolesterolemia, la hipertensión y la diabetes, el tabaquismo, enfermedad arteriosclerótica, esto es como un síndrome metabólico, ¿sí? Todo lo que nos cause endurecimiento de nuestras arterias son factores de riesgo para este tipo de patologías. Yo hago diapositivas horribles, si quieren yo se las paso, pero son horribles, o sea, esto prácticamente lo hice porque me tocaba. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con nuestro paciente? La historia clínica. Entonces, ¿qué significa esa diapositiva? Alticia. Exacto. El alticia es lo más importante porque con el cuadro clínico de nuestro paciente es que vamos a sospechar cuál posible diagnóstico tenemos que tratar de nuestro paciente y no perder tiempo pidiendo paraclínicos que en algunas veces no son necesarios, nos retrasan el diagnóstico y claramente aumentan la mortalidad de nuestro paciente. Entonces, el alticia, ¿qué significa la aparición del dolor? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia o qué se les ocurre? Bueno, ustedes vieron hospitalización, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia habría entre un dolor torácico que inicie de manera súbita y uno que se instaure de manera progresiva? Denme ejemplos. De súbito. ¿Cómo? De súbito. De súbito y uno que sea progresivo. Progresivo, yo diría que No, lo tengo. Yo diría Usualmente súbito. sí. O sea, yo estoy normal y ahora me empezó a doler los ojos. Obviamente súbito, pues el dolor cardiogénico, el infarto. No, el infarto usualmente se instaura de manera progresiva. Usualmente la gente dice, tengo 4 horas con dolor y el dolor se me puso más fuerte hace 20 minutos, por ejemplo. En cambio, digamos, el tromboembolismo pulmonar es un dolor torácico que es de inicio súbito. Usualmente el paciente con tromboembolismo pulmonar usualmente tiene trombosis venosa profunda. Entonces, cuando un émbolo se suelta de la pierna y asciende, el paciente inmediatamente siente el dolor torácico y la disnea. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que sepamos identificar por las características del dolor y cómo se presenta en nuestro paciente al momento de la valoración, con cuál diagnóstico nos vamos a quedar. Listo, si un paciente que tengo 20 minutos de dolor, no es lo mismo el paciente que tiene 4 horas de dolor. ¿Por qué? Porque hay algo que lo llevó a consultar en 20 minutos y algo que lo llevó a consultar en 4 horas. Entonces, siempre es importante la aparición, ¿de acuerdo? Identificar sobre todo si ese dolor es de característica fue gradual o fue instaurado de manera súbita. La L corresponde a la localización. Entonces,
hay que identificar la localización del dolor de nuestro paciente, lo que les dije en la primera clase, si es centroesternal, si es retroesternal, si es interescapular. Los que ven disección aórtica van a saber por qué es importante identificar cuando el dolor es interescapular de nuestro paciente. Un paciente, ¿cómo refiere un dolor interescapular? Doctor, se me va para entre las paletas, o está entre las paletas, es decir, entre las escápulas. Ah, la mitad. El lugar del dolor es importante, sobra decirlo, ¿no? Entonces, la T corresponde al tipo del dolor. Entonces, hay que decirle a nuestro paciente que nos describa cómo es el dolor. El paciente no te va a decir, doctor, es un dolor de tipo urente, o es lancinante, o es desgarrante. No, porque ellos no identifican eso. ¿Qué es lancinante? Lancinante es como desgarrante, como que por dentro sientes que te están rompiendo. Son como similares. Entonces, el paciente, digamos, dolor torácico tipo opresivo, el paciente no te va a decir, tengo un dolor centroesternal opresivo. No, él te va a decir, doctor, siento que me están cogiendo por dentro y me están oprimiendo. Otros, como una vez me dijo, siento que me tiraron un escaparate en el pecho. O sea, yo no sé cómo se siente que te tiran un escaparate en el pecho, pero lo más probable es que debes estar, que algo que te oprime, digo yo acá, ¿sí o no? Entonces, urente. La sensación urente usualmente es sensación de quemazón. Es muy frecuente en los pacientes que tienen patologías gastrointestinales. Listo. Pleurítico es un dolor, el famoso dolor en punta de costado. ¿De acuerdo? Que el dolor pleurítico usualmente es el paciente que tiene patologías infecciosas a nivel pulmonar o ocupaciones pulmonares. Listo. Es un dolor que es muy localizado, que es como una punzada. Doctor, siento que me están pullando. El famoso dolor en punta de costado o dolor de características pleuríticas. ¿Sí? ¿Cómo diferencia un pleurítico de un punzante? Podrían ser sinónimos. O sea, pero eso no puede generar como un sesgo. Lo que pasa es que no es el sesgo, sino es la semiología del dolor de tu paciente. Porque si tú a mí me dices, bueno, el dolor y el cuadro clínico, si tú me dices, doctor, tengo dolor en el pecho, ok, ¿dónde le duele? Tengo como una punzada acá, en esta parte del pecho, en esta parte de la costilla. Bueno, ¿y por qué viene el paciente? No, tiene 5 días de fiebre, tos con expectoración verdosa. Entonces ya tú vas identificando que probablemente el paciente tiene una neumonía basal izquierda que le está originando un dolor de características pleuríticas. Entonces ya tú dices como que este paciente no puede tener un síndrome coronario. ¿Por qué? Porque lo que probablemente tenga este paciente es una neumonía. ¿Se entendió? Entonces, el Alticia es una herramienta que se originó para dolor, pero si usted lo aprende a utilizar en cualquier patología, va a tener una enfermedad actual muy completa. ¿Listo? Entonces, es un ejemplo. Bien, entonces, el desgarrador lancinante, que es muy característico en el paciente que hace disección aórtica. ¿Listo? Porque el paciente con disección aórtica sabemos que hay un desgarro de la íntima en donde se pone una luz falsa, donde literalmente el paciente siente que por dentro se está desgarrando o que se está lancinando. Lancinar es como cortar. ¿Listo? La irradiación es súper importante porque eso nos va a ayudar a determinar si el paciente en cuál de las potenciales causas mortales de dolor torácico lo podemos clasificar. El de síndrome coronario usualmente cómo se presenta el paciente con dolor torácico centroesternal o retroesternal que se le va para el miembro superior izquierdo o que se le va para la mandíbula o que se le va para el epigastrio. Digamos, el paciente con disección aórtica, dolor centroesternal que se irradia región interescapular o que inicialmente está en región interescapular y se irradia región centroesternal. Listo, el tromboembolismo pulmonar usualmente es más localizado. Lo que máximo te dice el paciente es me duele el lado izquierdo o me duele el lado derecho. Listo, el de tromboembolismo pulmonar usualmente no tiene una irradiación importante. Los concomitantes son muy importantes, sobre todo síntomas neurovegetativos. Ojo con el paciente que le venga por dolor torácico y dice, doctor, en el momento que más me dolió el pecho, me dieron ganas de ensuciar. O doctor, en el momento que más me dolió el pecho, me dieron ganas de orinar. O que se presente con criodiaforesis. O el paciente que se presenta con alteración de estado de conciencia, asociado previo al dolor torácico. Perdón, posterior al dolor torácico. Ojo con los pacientes que vienen con déficit neurológico, asociados a dolor torácico. ¿Por qué se les ocurre? Pensemos en disección aórtica. No. Ojo con lo que le pregunté, déficit neurológico. Es decir, el paciente que hizo dolor en el pecho y después viene con hemiparesia faciobrachial de un lado. No. O sea, Bueno, lo que pasa es que
Imagínate si la trombosis venosa profunda termina siendo un trombo a nivel cerebral. Acuérdate que la trombosis venosa profunda es el lado derecho del corazón. Mira todo lo que va a tener que recorrer para poder llegar al lado izquierdo. Entonces, es muy poco probable que eso suceda. Entonces pensaría en hipertrofia del músculo izquierdo. Sí, pero no te va a originar déficit neurológico, es decir, el paciente que tiene hemiparesia de alguno de los lados del cuerpo. Una CB. Exacto, que simula un ACV. Simula. Porque si hace dolor torácico y después hace un déficit neurológico, el ACV no vuelve, a menos de que tenga cefalea y tuvo un evento cerebrovascular hemorrágico o diferente. Pero el evento cerebrovascular isquémico no genera dolor. Entonces, ojo con los pacientes que vienen con déficit neurológico y tienen dolor. ¿Qué se les ocurre? Pero es que cañitas tocaría. Bueno, es que si es en mi parecia, no, porque. No, si a mí me parece, no tiene nada que ver con algo síntomas cardíaco. neurológicos, como por ejemplo que está bastante confuso, cosas así, podríamos pensar que ha caído en la cardíaco. Sí, pero ojo por lo que estoy preguntando, déficit neurológico. Déficit neurológico y dolor torácico, ¿qué relación podrían tener? Se las pongo más fácil, disección aórtica y déficit neurológico. ¿Qué relación neural? No. No entiendo la pregunta. ¿Qué nos está preguntando? No entiendo. O sea, que tiene que ¿Qué ver la relación disección tendría la disección aórtica con un paciente que te manifiesta con de mi parecer. hemiparesia? ¿Quién Por ejemplo. no se llevan los suficientes riesgos de cerebro? Por eso, pero ¿por qué? ¿Por qué la disección aórtica te originaría eso? Ah, ok. ¿Cuáles son, aparte de las coronarias, bueno, aparte de las coronarias no, las primeras ramas que da la aorta ascendente? Las dentales, Ajá, ¿y cuáles son? carótida. Ajá. No, carótida izquierda, Ujú. subclavia izquierda y el tronco. Y el tronco brachiocefálico. ¿Sí o no? Entonces, si tú tienes una disección aórtica que te está iniciando desde la aorta ascendente, se va a alterar o la carótida izquierda y te origina una disección aórtica a nivel de los vasos del callado aórtico. Entonces, si la carótida está diseccionada, adivina a quién no le va a llegar sangre adecuadamente al cerebro. Exacto, entonces va a tener un déficit motor y sensitivo del lado derecho, del lado contralateral. ¿Entendieron? ¿Quién? El lado derecho. No, ¿qué? Déficit. ¿Qué dijo que no le iba a llegar sangre acá? A medio al lado izquierdo porque es el que sale. Pero tú no dijiste el nombre de una. Pero primero debería ser derecho, ¿no? Profe? ¿Qué? Primero debería ser derecho, ¿no? Porque. Lo que pasa es que es imposible determinar qué arteria se va a diseccionar. Puede que tengas disección de la cara inferior de la aorta y las arterias del callado no les pasa nada. Exacto. Entonces hay que determinar, pero entonces por eso les digo, ojo con el paciente que haga dolor torácico, que tenga dolor y que tenga algún tipo de déficit neurológico, porque ese paciente no piensen que tiene un ACV, piensen que tiene probablemente una disección de la aorta ascendente. ¿En cuánto ¿Listo? tiempo podría morir desde empezar? Usualmente cuando uno tiene una disección de la aorta ascendente te vas a morir. Te va a morir, punto. O sea, enseguida. No Sí, enseguida, porque pero sale si como en un tiempo corto te vas a morir. Pero no hay como un plan. Te explico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la disección aórtica cuando hay que determinar si es quirúrgico o si no es quirúrgico? Entonces, hay que ver primero a qué nivel está la disección aórtica. Si hay una disección aórtica de manera ascendente, tienes que tener la disponibilidad de cirugía cardiovascular de cuarto o incluso de quinto nivel inmediatamente para evaluar si ese paciente tiene algún tipo de posibilidad de hacer alguna derivación. Es decir, hacer como un bypass de donde está ubicado la disección aórtica en ese momento. Pero imagínate que tengas disección aórtica de las arterias del callado. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a reparar eso?
O sea, se muere. O sea, Sí. usualmente no alcanzan a llegar a urgencias tampoco. No tanto que no alcancen a llegar a urgencias, es que entre operarlo y no operarlo la mortalidad es altísima, entonces no tiene ningún sentido ético operar a alguien que de igual forma se va a morir. No es lo mismo cuando un paciente tiene una disección aórtica de la aorta descendente, en donde no hay compromiso de las arterias renales, incluso por manejo endovascular le puede solucionar su disección aórtica. Con la diferencia de que si hay una disección aórtica que compromete las arterias renales, no le vas a solucionar su disección aórtica al paciente, pero con el manejo endovascular que le vas a hacer, le vas a tapar los dos riñones. Listo, no es ético. Nadie te va a decir como que sí, mira, que no te vas a morir de la disección, pero vas a quedar en diálisis toda tu vida. ¿Ya? Entonces, la disección aórtica es una patología grave, justamente por eso. Hay veces que no es tanto identificarla, sino que las puedas tratar. ¿Ya? Como cuando tienes un aneurisma de aorta abdominal, ¿qué puedes hacer? Nada. Hacerle manejo para la presión y esperar que no se rompa. Pero si un aneurisma de aorta abdominal se rompe, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a operar? Pero no es que hacen reconstrucción del vaso. Sí, pero tienes el mismo problema. Hay que ver a qué nivel está. Porque reconstrucción del vaso, usualmente eso ya no se hace manejo endovascular. Es decir, te colocas como un stent al nivel donde tienes el aneurisma y ver si eres candidato a que te coloquen un stent ahí. Nosotros Que no es a todo el mundo. vimos un paciente en hospitalización que nosotros lo vimos como en una semana y estaban sospechando si era una lesión ocupante de espacio o un aneurisma. Y le hicieron un angiotac, pero no la contrastaba. Y luego se dieron cuenta que efectivamente era un Pero aneurisma. como haces angiotac sin contrastar. No sé, eso dijo la doctora. Sí, Un sí. examen que necesitaba que fuera con contraste y luego le hicieron el angiotac contrastado. No, Y luego, como a la semana era siguiente- era de abdomen, una tomografía de abdomen. No recuerdo, pero en la semana siguiente lo vimos en luz intermedia, que lo estaban remitiendo a la reina Catalina para ponerle un stent en el aneurisma de la aorta abdominal. Exacto, porque Reina Catalina es cuarto nivel y tiene cirugía cardiovascular. Usualmente acá nosotros no hacemos eso. Entonces ese es el punto. Hay veces que son candidatos a que le hagas eso, pero ¿por qué necesitas? Necesitas identificarlo y necesitas que en la clasificación de tu diagnóstico sea candidato a que le hagas un manejo endovascular. Entonces, bueno, me emociona hablando de eso. Entonces, estamos por los concomitantes. Entonces, en el momento del dolor, eso no va en el Alticia, pero sí me gusta mencionarlo en el sentido de que si el dolor es constante, si es episódico, es decir, si el dolor no se quita en ningún momento o si el dolor es de características intermitentes y si hay algún aliviante o algún agravante, ¿de acuerdo? Entonces, examen físico. Cuando llega un paciente a urgencias, todo lo que estamos haciendo ahora mismo uno lo hace de manera simultánea. Es decir, no, espérate, vamos a hacer la enfermedad actual. Señor, ¿usted por qué viene? Cuénteme. ¿Por qué te duele el pecho? Ok, de 1 a 10, siendo 10 el dolor más fuerte que usted ha tenido en su vida, siendo 1, no, nosotros lo hacemos así. Mientras el paciente nos está contando por qué viene, usted le está colocando el monitor, está tomándole los signos vitales, está auscultando, está revisando las pupilas, está revisando todo, porque eso usted lo tiene que hacer al menos en los primeros 15 o 20 minutos. Todo de manera simultánea. Algo sino que como esto lo estamos haciendo en fines prácticos y en fines académicos, entonces por eso es que pareciese que uno lo hiciese de manera lenta, pero en urgencias hay que hacerlo rápido. Profe, debería mostrarnos cuando reciba un paciente, o sea, que llegue ¿Y cómo lo y cómo usted lo aborda. Bien, está bien, lo podemos hacer. Ya que esté en turno, lo Nosotros nos podemos hacer. demoramos una hora haciendo Porque yo, esto. mire, yo, o sea, usted No ha sé, te dicho, preguntamos. o sea, Literal. uno siempre tiene en su cabeza como uno, o por lo menos hablo de mi experiencia, uno sabe de medicina, es lo que ves en las películas, literal. Y usted ¿Cómo sabe. así? Los 6 semestres que llevo. No, sí. Escúcheme, o sea, porque usted dice como que usted hay que ¿Por qué me estás abordar. preocupando? La panilla. Esto hay que abordarlo, esto hay que abordarlo inmediatamente porque el paciente pues tiene riesgo de muerte. Ujú. O pues de eso es lo que nos está hablando ahora, de lo Sí. que es más importante. No, no todos. Hay unos que. Ajá, bueno, Sí, sí, entiendo sí. el punto, entiendo el punto. Ajá. Sí, yo voy a esos que tienen riesgo de muerte
los de los 30 minutos, Ujú. ¿verdad? Pero uno ve que siempre como que llega el paciente y en las películas. Llega el paciente y están los doctores, no, ¿qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a lo otro? Pero yo acá nunca he visto como que llega un paciente y es como que están los doctores, ay, urgencia. No. Pero pasa todos los días, todo el tiempo. Lo que pasa es que quizás no has estado en la urgencia, que es diferente. Puede ser. Puede ser. Pero, profe, bueno, nosotros, o sea, no es la primera vez que estamos acá. Nunca nos ha tocado ver. ¿Verdad? Nunca hemos visto, nunca. Nunca he visto un baleado, nunca he visto. O sea, sí hemos visto Bueno, pelear después en lo los turnos de fin de semana, por eso te tienen que aprovecharlos porque usualmente O sea, la gente mañana. se violenta mucho en los fines de semana. Mañana. Oye, sí, yo sé, o Esta sea, semana va a estar chistoso. Mañana ¿Por viene qué? puro El baleado. carnaval, pero como ustedes no vienen porque están Eres la carnaval. maña. No, sí, bien. No, no dijeron en la tarde. ¿Qué carnaval? Pero es que eso es Carnaval, bacherne todo. ya. Esto es pre-carnaval. La otra semana es un carnaval. Y ¿Y no nos toca la otra O sea, semana? no es para la otra semana, sino la de más arriba. ¿Cuándo nos tocan a nosotros? No sé. No, pero Nadie tiene tu aquí voz. todos los fines de semana balean. Profe, pero lo que yo le digo es que yo siento que Yo acá salgo como a bailar que todos los no fines de le, semana. o sea, no es que no ¿Tú estás segura que prioridad, no se sino como siente? que es como muy relax, no he visto eso de... Urgencias. No sabes dónde está Igual, ¿verdad? No, es que no sabría explicarle, yo Vamos siento a parcharle en el o sea, cine. quizás tú no lo Mira, entiendo, pero no te voy a yo siento traer que usted me entiende. pacientes. Tranquila. Lo que pasa es que en ese escenario ustedes no han estado y ese escenario no es bueno para que ustedes aprendan todavía. Eso ustedes lo van a aprender cuando estén en el internado. Ustedes ya van a ejercer eso. Ustedes apenas están aprendiendo cómo identificar una urgencia. Entonces, si no saben ni cómo identificarla, ¿cómo la vas a ir a abordar? Entonces, eso llega aquí todo el día, todos los días, todo el tiempo. Menos cuando nosotros Menos cuando nosotros estamos, lo que pasa es que eso es abordaje del médico general. Entonces, el único médico general que los ve a ustedes soy yo. O sea que allá se están muriendo. Probablemente algún otro compañero está atendiendo a alguien que se esté muriendo ahora mismo. Entonces, digamos, ustedes están en clínicas médicas que es medicina interna y psiquiatría. Entonces, en medicina interna uno ve este tipo de urgencias y ellos lo ven todo el tiempo. Pregúntale a un residente y dile lo que tú acabaste de decir para que veas cómo te van a... No, porque se viene. Claro, porque es que no lo has vivido. Y para eso son los turnos, justamente para que ustedes vean el día a día. ¿Por qué? Porque si estamos dando una clase ahora mismo, ¿cómo vamos a llevar a un paciente que llega en ambulancia? ¿O cómo vamos a llevar a un baleado? ¿O un herido por arma blanca? Estamos aquí, o sea, es muy difícil. Cuando ustedes estén en el turno, se van a dar cuenta, bueno, si tienen suerte, si tienen suerte, porque para nosotros eso no es tener suerte. Se van a dar cuenta cómo es el abordaje de un paciente con de esas características. Aquí muy frecuentemente nos llegan pacientes porque nosotros somos el hospital más grande que hay en toda la Vía Oriental. Es decir, aquí nos llega del Malambo, de Santo Tomás, de Sabana Grande, del mismo Soledad, de otros pacientes, de otros hospitales, nos llegan aquí para que les solucionemos todos los problemas. Entonces, lo que se les embolata ya lo traen para acá. Entonces, el paciente llega en la ambulancia, llega el médico, te lo presenta, tiene tal. Entonces, mientras él te va presentando, tú le vas tomando los signos vitales, vas viendo el paciente, lo vas revisando. Y ya tú sabes más o menos qué tiene el paciente, si realmente hay que correr con él o no hay que correr con él. Estoy aquí todo el tiempo. Pero cuando tengan turno lo van a ver. Y no vuelvas a decir eso delante de la audiencia porque aquí te acribillamos. Yo te voy a traer los pacientes. Entonces, en las condiciones potencialmente mortales del dolor torácico, usualmente el examen físico tiende a estar un poco limitado por la ansiedad del paciente o por la ansiedad del familiar, que dice, bueno, reacciona rápido, se va a morir, pilas, no le están haciendo nada. Entonces, muchas veces eso limita mucho el examen físico. Digamos, un paciente que venga con una, por ejemplo, no es el caso, porque estamos hablando de dolor torácico, un paciente que venga por una patología abdominal, que sea potencialmente mortal, digamos, no sé, una peritonitis generalizada por una apéndice perforada. La gente va a estar con mucho dolor, va a estar ansioso, quiere que lo atiendas rápido y tú vas a palpar ese abdomen y el paciente no te lo va a permitir, va a ser defensa muscular voluntaria y eso va a limitar bastante el examen físico. Entonces, con la diferencia de que en el paciente con dolor torácico, en algunas ocasiones es más sencillo abordarlo. Entonces, aparte de que usted está hablando con el paciente y le está preguntando por qué viene, usted tiene que estar tomando los signos vitales de tu paciente.
paciente. ¿Para qué? Para ver si ese paciente tiene alto riesgo de inestabilidad hemodinámica o si definitivamente su paciente está en choque o en inestabilidad hemodinámica. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso me va a hacer pensar a mí, listo, vamos a pedir los estudios pertinentes para ver qué tiene el paciente o no, definitivamente ingresa a la reanimación, vamos a estabilizarlo y después es que nos dedicamos a qué tiene el paciente. Entonces los signos vitales es lo primero que usted tiene que hacer. Bueno, obviamente no. Si hay un paciente, lo primero que hay que hacer, y si tiene, digamos, ejemplo, alteración de estado de conciencia, toma el pulso, para ver si ese paciente está vivo o no está vivo. Listo, el paciente está vivo porque está hablando con usted, toma los signos vitales. Después de que usted haya tomado los signos vitales de acuerdo a las características del dolor torácico que el paciente les esté manifestando, usted va a encontrar diferentes manifestaciones. Por ejemplo, el paciente con disección aórtica usualmente tiene diferencia de presión en miembro superior derecho y miembro superior izquierdo. Entonces, usted le dice, doctor, yo vengo por un dolor en el pecho que se me va para entre las escapas, para entre las paletas. Siento que me están desgarrando por dentro. Listo, le tomaste la presión en el brazo izquierdo, le dio tanto. Le tomaste la presión en el brazo derecho, le dio tanto. Tiene una diferencia en la sistólica mayor de 20. Tengo entendido que es 20. Pero lo voy a buscar, porque ya me hiciste dudar. Lo que realmente no estoy seguro, pero tengo entendido que es 20. Entonces usted que dice, el dolor es de características como si el paciente tuviera una disección aórtica y el paciente tiene diferencia de presiones en ambos brazos. Entonces este paciente probablemente tiene una disección aórtica. Listo, vamos a tomar una vía periférica y vamos a hacer el angiotac de manera inmediata y con eso ya determinamos. Listo, es un paciente que está estable en ese momento, ¿ya? Porque digamos está hipertenso, tiene la presión en 180, 100 en un brazo y 200, 100 en el otro. Pero el paciente en ese momento no tiene edema agudo de pulmón, no tiene alteración de estado de conciencia, el llenado capilar está bien. Entonces usted que dice, listo, bueno, tenemos tiempo para hacer el angiotac. Si en su defecto el paciente está somnoliento, no le responde, usted no le haga el angiotac, vaya a remeter la animación, lo intuba y después le hace el angiotac. Listo. Entonces, lo que les dije, el déficit neurológico. El paciente que viene con sospecha de síndrome aórtico, de disección aórtica, viene por déficit neurológico. Ojo, porque probablemente tenga una disección que comprometa aorta ascendente. Listo. Por ejemplo, en el tromboembolismo pulmonar y el neumotórax, ¿qué podría encontrar usted al examen físico o a la ocultación? Entonces, en algunas ocasiones podría encontrar sibilancias en el tromboembolismo pulmonar. Para el edema. Estás durmiendo. Sí, ayer tuvo vigilia. No, mentira. ¿En serio? No, pero por otro. Se las robaron, bro. Eso también me lo pensaba. Te iba a decir otra vez. Ya se me olvidó ese. Bueno. Para el edema, bro. Por la broncoobstrucción, perdón, por la... A ver, ¿cómo te explicaré? Como hay un trombo en la arteria pulmonar, eso obviamente va a disminuir la irrigación sanguínea hacia el lado, al pulmón que está afectado. En algunas ocasiones encuentras sibilancias, pero es muy raro que las encuentres, pero en algunas ocasiones lo puedes encontrar porque hay episodios de broncoobstrucción por hipoperfusión. ¿Listo? Pero usualmente lo que usted encuentra en el tromboembolismo pulmonar y el neumotórax es que el paciente tiene una hipoventilación. ¿Qué quiere decir hipoventilación? Que el murmullo vesicular del lado afectado está disminuido. ¿Por qué? Piénselo. Si usted tiene un tromboembolismo pulmonar, un paciente que tiene un infarto pulmonar en ese momento, ese pulmón está muerto. Entonces, cuando usted ausculta la zona pulmonar que está infartada, usted no debería escuchar nada, ¿sí o no? Porque ese pulmón en ese momento está colapsado. Lo mismo que en el neumotórax, porque si el paciente tiene un neumotórax grande, cuando usted va a ocultar, que va a ocultarse el pulmón está colapsado. Entonces, Disminuido no es lo mismo que ausente. no es lo mismo, exacto. Pero un motor sí debería estar ausente. Depende del tamaño, porque hay neumotórax que son más pequeños que otros, sí, o más grandes que otros en su Pero el TEP sí está ausente. No, está hipoventilado. Hipo es decir, tú sabes que es menos. ¿Listo? Si hay ausencia de ventilación, eso es gravísimo. Okay. O sea, en ambas está disminuido. En ambas está disminuido, exacto. Y en síndrome coronario agudo, de pronto, ¿qué manifestaciones usted puede encontrar? Sobre todo los criterios de Framingham. ¿Se acuerdan de los criterios de Framingham? Sí. Entonces,
S3, crépitos bivasales, reflujo hepatoyugular, ingurgitación yugular. Todos esos signos usted los encontrará en el examen físico de un paciente con síndrome coronario agudo en el momento que se acompaña con datos de falla cardíaca. Porque hay veces que un paciente viene con síndrome coronario agudo, está infartado y no tiene nada del examen físico. Porque en ese momento todavía no le ha manifestado una falla cardíaca. Pero son las manifestaciones que usted podría encontrar. ¿Listo? Entonces, esto es algo muy superficial porque cada patología tiene hallazgos al examen físico que son diferentes. ¿Listo? Pero son las que, como que las cosas más grandes que usted podría encontrar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Bien, entonces, la parte favorita de ustedes. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Esas escalas también se hacen mientras estoy abordando al paciente? No. Usualmente esas escalas, la mayoría requieren paraclínicos. Y la de Hart para determinar si es... Esa en algunas ocasiones te pide el valor de la troponina y la creatinina, pero tú la puedes hacer pretest, es decir, tú puedes hacer una escala corazón sin eso y con eso determinar el riesgo de tu paciente. ¿Qué pregunta? ¿Ah? Tú dijiste que tenías una pregunta. No, mínimo, pero... ¿Cómo? ¿Qué pasa con tu pregunta? No, avanza. Me estás amenazando. ¿Ah? No. La de la vigilia. Y en la disección no hay algo en el examen físico así más característico, como mencioné. La diferencia de presión arterial es lo que es realmente lo más En la disección. frecuente. Pero mira que no es tanto el examen físico, sino en signos vitales. Lo que encuentras en el examen físico hay veces que puedes encontrar discordancia de pulsos, es lo que lo puedes encontrar también. Estás ocultando a tu paciente y no te coincide el latido cardíaco con el pulso periférico, porque obviamente si hay una disección que te está comprometiendo la aorta va a haber una diferencia entre la onda de pulso al momento de que el corazón bombe la sangre. Entonces podrías encontrarla ahí, pero no es tan característico, tiene que ser muy grande. Entonces, aquí tenemos varios paraclínicos o varias ayudas diagnósticas que son las más frecuentes que uno va a utilizar en el paciente con dolor torácico. ¿Cuáles son los paraclínicos básicos que a ustedes se les ocurre que debe tener un paciente que ingresa por dolor torácico? Ya sea de las características que sean. Momento. Entonces, hemograma. ¿Qué quieres ver en un hemograma en un paciente con dolor torácico? Ahí está. En un Leucocitosis, anemia. Yo soy idiota. Bueno, hemograma no te pregunto. ¿Por qué te interesa una radiografía de tórax? Ay, no sé. Profe, para ver. Claro, para ver qué vas a ver. Pero no todos los pacientes. ¿Por qué preguntar? ¿Por qué no en todos los pacientes? Porque uno primero, o sea, esas son pruebas o... Eso es lo que defecto es para ver tipo si hay compromiso pulmonar. No. No necesariamente. ¿Qué ven en una radiografía de tórax? ¿Qué órganos ven? Los grandes vasos, también lo ves. Entonces, en una radiografía de tórax usted puede ver si hay datos de cardiomegalia, por ejemplo. Pero, o sea, por ejemplo, la cardiomegalia. Pero si nosotros aportamos el PMI muy lejos de donde debería estar, podríamos sospechar de cardiomegalia, o sea, pero no sería de inicio. Sospechar. Si es de inicio, Pero- porque entonces, listo, tiene cardiomegalia. ¿Y qué tiene que ver eso con el dolor torácico? Por eso. Pero Por eso entonces necesita la radiografía de tórax para identificar todos los diagnósticos diferenciales que puedes explorar en un paciente con dolor torácico. Pero ya te lo explico. lo que yo tengo entendido es que de buenas a primeras uno no manda una radiografía. Todo paciente con dolor torácico necesita radiografía de tórax. Sí. Todos. Ah, bueno, eso ayer usted lo dijo, ¿verdad? Claro. Y yo le iba a preguntar, ¿Y por qué no me preguntaste? porque me dijo que era para la clase de hoy. Ajá, y no lo voy a explicar. Sí, antes de ayer. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pero Porque es que- ahí yo puedo decir, Yo lo iba a empezar a explicar. Y Sebastián me interrumpió con la cardiomegalia. Entonces, ¿qué hay en una radiografía de tórax? Ves pulmones, ves corazón, ves tráquea, ves esófago, ves grandes vasos, aparte de todas las estructuras osteomusculares. Entonces,
Es un paciente que tiene dolor torácico centroesternal tipo opresivo, ya no tiene más nada el paciente, tiene un dolor de aparentemente características cardíacas, listo. Entonces, pero no te queda claro cuál causa de dolor torácico tiene tu paciente ahora mismo porque es algo que está siendo muy inespecífico ahora en el momento, ¿sí o no? Entonces, usted le pide una radiografía de tórax. Entonces, si ese paciente tiene aumento de pronto del botón aórtico o ensanchamiento mediastinal, son dos hallazgos que te podrían a ti hacer pensar en disección aórtica. Si es un paciente con ese mismo dolor torácico, pero en vez de encontrar esas dos manifestaciones, tú encuentras derrame pleural bilateral o cefalización de flujo, tú estarías pensando que aparte de que ese paciente puede que tenga un síndrome coronario agudo, tenga datos de insuficiencia cardíaca. Si llega tu paciente y ves que tiene una consolidación en base derecha, podrías pensar que si ese paciente llegó con dolor en hemitórax derecho, podría tener una neumonía basal derecha, dependiendo de la semiología y de su enfermedad actual, ¿sí o no? Si ves que el paciente tiene una separación de la pleura y de la pleura visceral y la pleura parietal, tú podrías pensar que tu paciente tiene un neumotórax. Si tú piensas que tu paciente tiene un dolor torácico de pronto de características gastrointestinales y usted le hace la radiografía de tórax y ve un signo de alas de gaviota, piensa que su paciente tiene un neumoperitoneo por perforación gástrica. Entonces mira todo lo que estás viendo con la radiografía de tórax, mira todo lo que te puede orientar solamente la radiografía de tórax y la semiología de tu paciente. Sí, profe, está bien, no, obviamente. Pero lo que yo digo es que, o sea, la duda es, en todos los casos, sí o sí, hay que pedir radiografía de tórax. Es de los paramédicos básicos. Tú para un paciente que viene por dolor torácico necesitas, bueno, la mayoría de veces, troponina, electrocardiograma, radiografía de ahí tórax. voy. Si a mí el electro y las troponinas me salen bien, pues ya yo lo voy, o sea, ya yo no solo eso. Pero es que lo único que te interesa no es el síndrome coronario. Lo único que te interesa no es que tu paciente esté infartado. Porque como le hemos mencionado toda la charla, hay varias causas diferentes al síndrome coronario que te pueden matar. Pero pues si el paciente tiene un cuadro clínico que nos dice que es pulmonar, aún mandaríamos EKG y troponina. Claro, todo paciente que ingresa por dolor torácico hay que hacer un electrocardiograma en los primeros 10 a 15 minutos del contacto médico. Claro, porque no Siempre. Pero la troponina, si no después de EKG. Lo primero que hacen es el electrocardiograma. La troponina la hacen después. Cuando el grupo de tromboembolismo pulmonar hable de tromboembolismo pulmonar, van a hablar de por qué el tromboembolismo pulmonar es importante pedir una troponina. En síndrome coronario es obvio para qué requerimos una troponina. Y obviamente depende de las características del dolor del paciente, de las características de cómo se origina el dolor o cómo se presenta el dolor. ¿Quién dijo, profe? Yo. Entonces eso significa que hay que hacer el electro mientras le están haciendo la historia. Yo tengo compañeros que hacen toda la historia y después hacen el electro. Y se demoran 40 minutos con un O paciente. primero es el electro y luego la historia. ¿Usted por qué viene? Me duele el pecho, venga, acuéstese en la camilla, venga. Mientras usted le está colocando las chupas al paciente, ajá, ¿cómo es ese dolor? ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Dónde te duele? Señala dónde te duele. Y está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Pero si sale Tienes bien, la CPU, sí, tienes que aprender. si sale bien, pues yo no mando a decir, si sale bien, o sea, si viene por dolor, no soy doctora, pero Si eres doctora, te estás formando. Sí, la- Cuasi doctor. si viene por dolor, las troponinas le salen bien, el electro le salen bien, yo que le digo, vaya y saque cita. ¿Tú qué te No, vas puede a ser dar? inestable. ¿Qué? Disección. Bien, entonces por eso es que vas a dar disección. Y vas a prestar mucha atención cuando hablamos de síndrome coronario agudo, porque si tu paciente viene por dolor de características cardíacas que inician en reposo, puede tener un ente que se llama angina inestable, donde tienes que hacerle por urgencia un ecoestrés, que si te sale positivo para inducción de isquemia cardíaca, le hacen un cateterismo y si el cateterismo sale tapado, le colocas un stent y tu paciente tiene, adivina qué, un infarto sin ST. Pero como la doctora dijo que la troponina estaba negativa, a veces por su casa y saque cita, el paciente se muere y va presa. Otra pregunta. Para eso estás en urgencia para aprender. Bueno, no sé, de técnica,
si el paciente mientras se le está tomando como que el electro puede estar hablando y no pasa nada. No, lo que pasa es que mientras tú le vas colocando ABR, le vas colocando ABL, le vas No, pero en el momento que ya esté... No lo mandas a pedir. No, obvio, exacto. Le dice, espera un momentico que estamos tomando O el sea, no electro. puedo hablar. No, en ese momento no. En ese momento no. Entonces, esa es una manera que obtienes de ahorrar tiempo. Mientras el que hace la historia clínica completa se está. Y es bueno, ahora sí vamos a hacerte el electro. No, 40 minutos. Y lo tienes que hacer en los primeros 15. ¿Por qué? Porque si tú le haces el electro y ves que tiene un supra ST, lo atiendes en la UCI o lo atiendes en reanimación. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que les digo, eso no es paso a paso, no, eso tiene que ser todo en simultáneo. Lo que pasa es que eso lo da la experiencia y lo da a mecanizar muchas cosas que obviamente ustedes no tienen ahora, apenas están empezando. Es normal, no van a mandar a nadie para la casa. Yo voy a tener una Pero lo que yo digo, o sea, ya para Ya. concluir, porque, o sea, es que María Juliana me llega con dolor de pecho, dolor torácico, sale el electro, sale las proteínas bien a la casa. Yo a María Juliana no le hago otra cosa. Bueno, Con el electro lo mando para la casa. no Exacto. necesita. Entonces vamos a volver, Va. Dios mío, lo que pasa es que no me prestan atención. ¿Qué pasa? ¿Qué- Factores de riesgo, sexo masculino no lo tiene, edad mayor a 55 años, no sé cuántos años tiene, pero no lo tiene. Hipertensión arterial, no creo. Diabetes, no creo. Tabaquismo, bueno, ahora todos hacen vape, entonces uno no sabe. Enfermedad arteriosclerótica todavía no debería tener manifestaciones. Hipercolesterolemia, hay que ver si en familia del paciente hay hipercolesterolemia familiar. Hipercolesterolemia familiar. Eso es genético. No, porque no sabes. Entonces, de estos factores de riesgo, ¿cuál tiene? Hipercolesterolemia familiar es un gen Creo que ya entendí. de Ok. hipercolesterolemia. Obviamente no. Bueno, si me hubiese dicho todo eso, ya. Óyeme, pero Como otra que Nos tiene que dar mucho los factores de riesgo, porque ahora estamos aprendiendo que los factores de riesgo sí son lo principal. Porque yo en básica era factor de dolor. Eso que factores lo ignorables. que pasa es que ustedes en básicas piensan es para el examen. A mí no me van a preguntar factores de riesgo en el examen. ¿Yo para qué voy a estudiar Pero es eso? que a veces sí les preguntan. Eso es lo que sí. Pero Sí sirve para darle exactamente, ¿para qué sirve? Para saber cuando mi paciente llega a la urgencia si es necesario ingresarlo o no es necesario ingresarlo. Entonces, ustedes ahora tienen, por eso se les dije, ya cambien el chip de básicas, porque ustedes ahora están tratando pacientes, ustedes ya no están tratando exámenes. ¿Listo? Entonces, examen físico, ayudas diagnósticas, listo. Entonces, paciente con dolor torácico, el primer contacto, electrocardiograma. Inmediatamente es lo primero que usted le hace a su paciente, porque lo único que vemos en el electro no es infra-ST o supra-ST. También hay otras manifestaciones que, bueno, nosotros van a ver con el doctor Fabián o deberían estar viendo con el doctor, bueno, deberían estar hablando que de EKG normal. EKG normal. Sí, todavía se demoran para que vean otras cosas. Tengan paciencia y aprovechenlo porque es importante. El electrocardiograma es difícil y no lo van a aprender incluso cuando terminen las clases con él. Tienen que seguir mecanizando, eso no es fácil. A mí me cuesta todavía esto. Entonces, biomarcadores cardíacos, hay que ver qué paciente se beneficia de biomarcador cardíaco. ¿Qué les sugiero a ustedes? Háganle la escala corazón a los pacientes y con eso determinen si el riesgo es bajo, intermedio o alto. Si es un paciente que tiene riesgo intermedio, pídanle la troponina o pídanle el biomarcador cardíaco. ¿Cuánto se demoran las troponías? Debería demorarse 20 minutos. En este hospital se demora 2 horas. Bien, dímelo de qué me vas a preguntar. O sea, yo le pregunto cuando usted termine de hablar del número de... Profe, ¿puede continuar? ¿A cuánto tiempo tiene que hacer la radiología? Bueno, no, eso no... No importa. Es el paciente que... Radiografía de tórax, ¿qué pasa? Es cuando un paciente que te llega con dolor torácico y tú no tienes claro por qué le duele el pecho. Entonces es una herramienta que te va a ayudar a descartar algunos diferenciales. Por eso el paciente, mira, si hay algo típico es que nada es típico. Eso me lo enseñó el profe Atilio, que el otro semestre le va a dar clase. Si hay algo típico es que nada es típico. El paciente nunca te va a llegar con dolor torácico central irradiado al miembro superior izquierdo y le va a hacer electro y le va a hacer el supra-ST. No lo he visto. Yo nada más he visto 2 supra-ST en mi vida que yo haya hecho el electro, ¿no?
Y los pacientes no se manifestaron así. Mi primer supra ST, ¿sabes cómo lo vi? Una abuela de 80 años que llegó por dolor en epigastrio. Gastritis. Un médico la trató como gastritis. Sí, tómate omeprazol, hidróxido de aluminio, superolfato, tan, no sé qué. Claramente a la señora nunca le mejoraron los síntomas. Entonces a mí me enseñaron algo que se llama equivalente anginoso. Que el que habla de síndrome coronario tiene que hablar de equivalente anginoso, que son manifestaciones que no son directamente cardíacas o directamente de dolor torácico, pero que te harían pensar que tu paciente tiene una manifestación cardíaca. Entonces esa señora que tenía un supra ST en cara inferior de corazón, por eso es que su dolor era en epigastrio. Pero ese sería el dolor referido. Sí, dolor referido, exactamente. Entonces esa señora todo el tiempo la estuvieron tratando como una supuesta gastritis y nadie se le ocurrió hacerle un electro. Y eso que pagué, me acordaste, y eso que le pagué al médico particular ese, me mandó pocas pastillas que no sirvieron para nada. Usted no es que pague un médico particular, es que pague un médico que sepa. Entonces, miren solamente con un electro lo que uno pudo identificar y todo lo que se pudo ahorrar. En ese caso eso significa que un paciente que venga con una epigastralgia hay que hacerle un electro. Depende. Si tú vienes con epigastralgia no te va a hacer un electro. Pero si viene... Lo que pasa es que... eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver cuando lo veamos. El equivalente anginoso usted lo tiene que sospechar en mujeres, en pacientes diabéticos. Usualmente son los pacientes que te tienen que sospechar equivalente anginoso. Si me llega que tiene tengo náuseas, después que como todo me cae mal, me duele la boca del estómago, lo primero que le hago es una prueba de embarazo. Sí, total. ¿Sí o no? Pero si me llega el abuelo de 70 años con epigastralia y hazle un electro, no te vale nada. Bien, una prueba de embarazo. Si me sale la prueba de embarazo, probablemente tenga cáncer de mama o algo así. Si te sale positiva, tiene que ¿y por qué diabética tiene hipertensos? Porque los diabéticos hacen Por la neuropatía. exacto, eso, por la neuropatía. Usualmente tienden a tener manifestaciones raras de dolor. Y en mujeres simplemente por epidemiología. Se demostró que ustedes hacen dolor de características atípicas. ¿Qué me iba a decir algo más? Yo iba a decir que por eso la radiografía no es tan sensible, pero es más específica. O sea que sensible ¿Qué no es una significa neuropatía? que Sensible es que no me sirve para diagnosticar, sino que me sirve para descartar, descartar. exacto, y especificidad lo contrario, que sirve para captar los que están enfermos. Los pacientes diabéticos tienen alteraciones a nivel neuropático. ¿Qué quiere decir esto? Tienen afectaciones a nivel de la inervación periférica. Entonces, al tener ese tipo de alteraciones, tienden a ser dolor de características atípicas, como es el caso. Ok, ya. Bueno, entonces, dímero D. El dímero D, la utilidad que tiene es más que todo el tromboembolismo pulmonar. Listo. Entonces, ¿a quién le pido yo dímero D? Hay algo que se llama la escala de Wells. El que hable de TEP va a hablar de escala de Wells. En la escala de Wells, eso nos va a dar un puntaje a nosotros. Si el riesgo es intermedio o el riesgo es bajo o el riesgo es alto de hacer un tromboembolismo pulmonar. Dependiendo de ese riesgo, yo voy a pedir o angiotac, que es el estudio de elección o el gol estándar para diagnosticar tromboembolismo pulmonar, o dímero D. ¿Por qué? Porque el dímero D es el que te va a decir si tu paciente tiene un rule-in o rule-out para tromboembolismo pulmonar. Si hay un paciente que tiene riesgo bajo o riesgo bajo e intermedio de tromboembolismo pulmonar por escala de Wells, usted le pide un dímero D. ¿Y por qué es importante el dímero D? Porque si el dímero D te sale positivo, tú pides el angiotac, porque probablemente tu paciente tenga tromboembolismo pulmonar. Probablemente. No es diagnóstico, es de descarga. Ahí confirmaríamos la trombosis venosa. No. Trombosis venosa es otra cosa.
Ya te lo explico. Entonces, si tu paciente tiene un dímero D negativo, automáticamente usted tiene que pensar en otro diagnóstico, porque un dímero D negativo te hace rule out inmediatamente para tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, para los pacientes de riesgo bajo para tromboembolismo pulmonar y que la clínica sea muy sugestiva de tromboembolismo pulmonar, hay otra escala que hay que aplicar, y si se cumplen esos criterios, usted le pide la angiotaquia. Pero eso lo va a hablar que haga tromboembolismo pulmonar. Entonces, en trombosis venosa profunda no haces la escala de Wells, sino el índice de Wells, para evaluar si tu paciente tiene datos de trombosis venosa profunda. Usualmente tú necesitas hacer una trombosis venosa profunda y posteriormente un tromboembolismo pulmonar. No necesariamente debe presentarse de esa forma. A veces que tú haces TBP, demoraste 6 meses con TBP y después hiciste un tromboembolismo pulmonar. Hay veces que haces la TBP e inmediatamente haces el tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Eso depende de cada paciente, la verdad. Eso no hay manera de saber quién lo va a hacer y quién no lo va a hacer. Pregunta el dímelo de. Profe, ya se las hice, no me presta atención. ¿Cuál? No, Si presta atención. no, profe, no. Ya. ¿Segura? ¿Te quedó claro? 100%. Bien. O sea, primero es, tengo en cuenta lo de la escala de Wells y ahí pido el dímero D. Y dependiendo del número de él, le mando la letra. Exacto. Exacto. Igual todo esto lo vamos a profundizar en cada tema. ¿Ya? No se preocupen porque no van a tener todo claro ahora inmediatamente, porque hay mucha información que falta. Solamente esto es el enfoque del paciente con dolor torácico. Es decir, hay quien le sospecho síndrome coronario, hay quien le sospecho TEP, hay quien le sospecho disección. Es decir, a grosso modo. Exactamente. Entonces, la función renal es importante, sobre todo por la escala corazón. Los péptidos natriuréticos son importantes. ¿Por qué son importantes los péptidos natriuréticos? Exacto, por si ese síndrome coronario que le estamos sospechando al paciente o ese dolor torácico le está originando una falla cardíaca asociada. Porque si son negativos es poco probable. Es casi que imposible que tenga falla cardíaca, exacto. Los gases arteriales para ver trastornos de la oxigenación de nuestro paciente que en ocasiones venga con dolor torácico acompañado de disnea, por ejemplo en tromboembolismo pulmonar, es casi imposible tener un tromboembolismo pulmonar sin trastorno de la oxigenación, es decir, sin hipoxemia, porque no tiene sentido por fisiopatología. Una crisis hipertensiva o una emergencia hipertensiva nos podría elevar los péptidos natriuréticos. Claro, una emergencia hipertensiva, órgano blanco, corazón de un paciente que se está infartando te va a elevar los péptidos natriuréticos. Bueno, te podría elevar los péptidos natriuréticos. Tiene que estar la condición de que se esté infartando. No, puede que no, simplemente la hipertensión arterial en ese momento le está originando al paciente que el corazón esté sufriendo. No necesariamente tiene que tener un infarto, le puedes hacer la troponina y está negativa. Puede ocurrir. La radiografía de tórax ya lo hablamos, el angiotaco lo hablaremos después, resonancia magnética casi no lo usamos. Porque es muy costosa y hay métodos más baratos para llegar al mismo diagnóstico. Entonces, cuando tú no sabes por qué tu paciente tiene lo que tiene, terminas haciéndole una resonancia magnética. Ejemplo, pacientes con miocardiopatía dilatada o con amiloidosis, usualmente el mejor método de diagnóstico es con resonancia magnética. ¿Listo? Porque eso no lo vas a ver en una tomografía, ni lo vas a ver en un angiotaquio, ni lo vas a ver en un cateterismo. ¿Ya? Debe ser por fuera. ¿Cómo dice? Por fuera del corazón. ¿Qué cosa? La amiloidosis. No me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Creo que es por fuera. Pero realmente no me acuerdo. Ecocardiograma transtorácico y ecocardiograma transesofágico. Ay, hombre. Bien, entonces esto es lo que ya les dije. Entonces, aquí están las causas comunes de dolor torácico, que es más o menos lo que ya hemos hablado. Yo les paso esto ahora. Entonces, aquí son unos casos clínicos que yo hice, pero lo hablamos después, no se preocupen. ¿O quieren que revisemos estos casos clínicos? No. O sea, yo lo digo para terminar y luego. No terminar que a perseguir a Fabián. Exacto, o sea. ¿Qué? Que el pero yo profesor soy Fabián como no va a estar ahora. ¿Cómo? Todavía falta. No, los casos clínicos ya terminamos. No, yo digo terminar la presentación o ya. Que ya acabó. O sea, con los casos clínicos ya se acaba. Ah, entonces sí, profe.
Porque Fabián no va a dar la clase a las 12. Exacto. Profe, dijo? yo le voy a... A la misma hora que siempre damos la clase, digo que No, la clase a las 12. hay que estar escuchando. Sí. Yo le y no me dijiste nada. Yo le y no me dijiste nada. Sí, está escuchando, sí. Profe, que si está escuchando lo que ya están diciendo, o que no van a la clase a las 12. No digo nada. Te estás quejando porque vinieron a las 7 y tienen que quedar un No me tiempo estoy sin hacer quejando, nada. profe, no me estoy quejando porque aquí estoy. Tú puedes estar ahí quejando. Estoy manifestando. Estoy inconforme. Profe, usted No, también mentira, fue porque sin estudiante, quejarse. profe. Sí, total. Estoy tratando de llegar a una solución. ¿Y cuál es la solución? Profe, usted también fue estudiante. Oye, no fue. ¿Cuál es la solución? Pero el lunes, el martes, el No, miércoles. miren, cuando yo esté libre o esté de noche es que podemos hacer eso. Pero a mí no me sirve el día que yo esté de turno verlo tarde. Porque me embolato en el turno. No, Entonces sí, no le puedo profe, dedicar el tiempo. nosotros entendemos. No es camisa de fuerza. Solo Obvio, porque es. el que manda soy yo. Profe, dijo que el primer día dijo que estábamos al mismo nivel. Que estábamos al mismo nivel, pero que yo mandaba. Ay, profe. El lunes estoy noche, entonces. Miren, depende de ustedes. O sea, yo realmente ese supuesto quiz que le hice fue el quiz más estúpido del mundo. O sea, la E. coli. La E. coli. Profe, no diga eso, Sí, ya. Y lo peor también me di cuenta que el Ligoberta se escribe con H. No con E. Horror. Entonces, el lunes sí. Te buscaste. Nos podemos Sí, ver me incluso traumé. a las 10. Incluso podríamos vernos. Bueno, sí, sí, porque el lunes empezamos exposiciones. No vamos a pasar. No nos vamos a demorar 2 horas. No. Bueno, depende de ustedes. En exposición a las 10. Ojo, no es que nos tengamos que demorar X cantidad de tiempo o no X Es cantidad de darle tiempo. check a todos los. Y que quede claro todo, porque yo los voy a ir interrumpiendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando un compañero te está explicando y tú crees que estás entendiendo a que de pronto alguien te aclare lo que estamos haciendo. ¿Listo? También estabas en vigilia. Estaba con Shakira. Estabas en Shakira. Ay, concierto. La mujer no llorar. El martes sin ni modo, el martes es tipo turno, así que necesito salir de ustedes rápido porque tengo sueño. ¿Y quién empieza, profe? No sé. Dios mío. Yo digo que Nosotros no vamos a empezar, así que. Yo digo que. tenemos ahí preparado. Pónganse a Que ganas que el grupo de Sebastián. Hazle maldad al profe. La otra semana creo que los únicos 2 días que podríamos hacer, o sea, entrar tarde sería el lunes y el viernes. No, porque me lo borro. No estoy grabando. De resto todos tocan temprano. Bueno. Entonces, primer caso clínico. Todos van a ver. ¿Qué puse yo? Ay, pero ese le cae. Sí. Pero sin la respuesta. Ese le cae esta bomba. No está. Segundo caso. Primer caso clínico. Entonces, paciente masculino de 60 años de edad, cuadro clínico de 6 horas de evolución caracterizado por dolor torácico centroesternal opresivo, irradiado a mandíbula y miembro superior izquierdo, con quiroidiaforesis y urgencia rectal y miccional. A su ingreso, tensión arterial 200-100, frecuencia cardíaca de 107 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, saturación de 88%, temperatura 37 grados. Antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia. Su electrocardiograma de ingreso es este. Entonces, miren este electro. Vamos a colocarlo así para que vean bien. Poder explicar. ¿Se baja y ves? Entonces, miren las caras del corazón. Miren, D1, D2, D3, ABF, ABL, ABR, B1, B2, B3, hasta B6. Y esta acá abajo es un dedo largo. Entonces, ¿qué les llama la atención de ese electro? Eso puede ser. Exacto, ¿en dónde tiene la elevación?
Señalen, no me digan la señalen, no O sea, díganme, la doctor, cara aquí lo izquierda, estamos viendo. corazón. No es cara izquierda, hombre, ya te la embarraste, no hay cara izquierda. Señala, señala. Aquí en el Exacto, miren la elevación del ST. Tiene una elevación en ABF, mírenlo aquí con comparación con este ST que está acá, tiene una elevación en D2 y tiene una elevación en D3. ABF, D2 y D3 en cara inferior del corazón. Entonces este paciente tiene un supra ST en cara inferior y miren cómo ya hay imágenes en espejo. Sí, Miren, en ABL hay infra ST, en B1 hay infra ST, en B2 hay infra ST, que esta es la cara anteroseptal. ¿Por qué esta derivación se ve tan chiquita? Probablemente por bajo voltaje del paciente en ese momento, el paciente podría ser gordito o algo así. O muy flaco también es un Ese es efecto. B3, B1, B2, es donde hay el infra. Este B3, B4, B5, B6. B3, B4, B5, B6. Entonces ese paciente tiene un supra ST de cara inferior. Entonces, al identificar eso, bueno, hay que identificar la que tiene el paciente, ahí ya lo identificamos. Entonces, segundo caso clínico, paciente femenina de 76 años, cuadro clínico de inicio súbito, caracterizado por dolor interescapular, tipo desgarrante, irradiado región centroesternal, concomitante con disnea en reposo, a su ingreso con tensión arterial en brazo derecho 160-90, brazo izquierdo 180-90, frecuencia cardíaca en 88, respiratoria en 16, saturación en 96, temperatura 37 grados. Antecedente de hipertensión arterial y tabaquismo. No respondan. Su electrocardiograma de ingreso es normal. Usted en primera medida solicitaría. ¿Qué piden de primero? Yo trabajo en una puerta. Momento. No, la radiografía. Una cuarta, si no. No es. Ay, pero de la. Ay, sexy. Pero me entendió, no importa. Te entendí que te equivocaste, eso fue lo que entendí. Pero digo que sí, estoy. Bien, entonces, ¿por qué no piden una radiografía de tórax? Pero Sí, pues sí. Pero ese es porque es el caso típico, o sea, todo Exacto. lo que explicó el profe. Exactamente, esto es un caso facilísimo, en donde obviamente identificamos que es una disección aórtica y que el paciente necesita un angiotac, que es el gold estándar en ese tipo de Pero patologías. ese sería el paciente grave. O sea, El que no te llega. el que no llega. Ese paciente no existe. Exacto. Pero ya, Profe, o sea, por lo menos la presión, ya. ¿Ya qué? O sea, si te Con la- no, y por eso Sí, usualmente esos pacientes llegan hipertensos, a menos de que estén en choque y... no, la diferencia también. Pero si pedimos una radiografía, Profe, sí, no exacto. tenemos La puedes pedir. Entonces tú le pides la radiografía y vas a ver que el paciente tiene un ensanchamiento mediastinal, tiene borrado el botón aórtico. Entonces tú dices, uy, este paciente tiene la clínica y tiene una radiografía de tórax que es compatible con una disección aórtica, porque digamos que tú trabajas en un segundo nivel, trabajas en el materno infantil de Soledad, tienes radiografía de tórax pero no tienes tomógrafo, no tienes angiotac, entonces tú ¿qué haces? radiografía y lo Haces la radiografía, tiene la clínica, tiene la radiografía de tórax, le tomas una foto de la radiografía de tórax y te lo traes para el Hospital Universidad del Norte y lo presentas porque ella dice que aquí no llegan pacientes. Entonces lo presentas y dices, mira, este paciente está así, 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 mira, está la radiografía de tórax, creo que tiene una disección aórtica, sugiero que ahí le llegue a hacerlo un angiotac, lo traigo como traslado primario porque no tengo tomógrafo en donde yo trabajo. Entonces aquí llega, la canalizamos, le hacemos el angiotac y sorpresa tiene una disección aórtica. ¿Cómo se ve lo del botón aórtico? Ya te digo, vamos a buscarla. Profe, una pregunta. Si un paciente llega y le toma la presión en algún brazo y sale la diferencia, no hay que mandarle la ayuda. O sea, si el paciente llega así, No, que si te que no te llega. sale la diferencia. O sea, no, que si te sale. O sea, si te llega un paciente X y cuando tú le tomas la presión te sale la diferencia en ambos brazos, no lo mandas de primera por una angiotac. Sí lo podrías hacer. Y puede pasar que un paciente tenga una disección y no tenga la diferencia de presiones en ambos brazos. Sí, claro, también te puede ocurrir porque puedes tener una disección de la aorta descendente, no necesariamente de arriba. Entonces miren esta radiografía de tórax, cómo se ve el borramiento del botón aórtico. El botón aórtico debería estar aquí, bien formadito, más o menos como en la tercera o cuarta costilla. Miren cómo es como si se hubiese difuminado en esa parte. ¿Sí la ven?
Claro, Como no lo decía van a Lola, ver. Y no Sí, chequeé. exacto, porque. Ah, verdad que ustedes no saben de eso. Ok. La verdad es que sí. O sea, se ve, yo sé que se ve como una curvita, un Exacto. círculo Solo se ve el que sigue. A mí todos mis grupos me dicen que siempre creo tener la razón y que soy egocéntrico porque a mí me gusta Le gusta que sea egocéntrico tener razón. las dos cosas. Mira el botón aórtico como está aquí. Este es el botón aórtico normal. Ok, Y si ven la diferencia con el anterior. ¿Sabes la Ese es el mentira? botón aórtico normal, este de acá arriba. La bolita es. La bolita que está ahí. Entonces, viendo la diferencia con el otro, como estaba todo difuminado y estaba ensanchado, ¿por qué? Porque obviamente hay una disección de aorta ascendente, en donde una dilatación, entonces en ese caso no lo vas a ver así de bonito y así de bien formado, sino lo vas a ver difuminado. Eso es lo que Sebastián vería en el materno infantil de Soledad y lo que lo motivaría a traer el paciente al Hospital Universidad del Norte. Cuando uno traslada a un paciente, Consolidación. uno tiene que acompañar al paciente hasta que lo entregue el siguiente médico. ¿Cómo dices? Cuando uno traslada a un paciente a un nivel superior, uno acompaña al paciente hasta que lo Claro, entrega. por supuesto, eso es un traslado medicalizado. Ok. Es decir, que simplemente. Pero el traslado del médico general que lo estaba pasando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que uno simplemente le confiaba la vida a la ambulancia y la ambulancia se lo lleva y ya. Sí, total. Es como el que se narra y se lo llegan en la ambulancia. Buen viaje. Jamás se volverá a ver. Espérate, voy a hacer eso. Al pronto tiene negativa. Espero llegues. Es lo mismo. Ay, mira, quedó grabado. Quedó grabado. Eso es la. En mi celular. se transcrito. En mi celular. Pero se me complicaba. Yo me lo pido, yo me lo Porque pido. estaba por a ti te la de No, sí, una Mariana vez me Lara. estaba por inscribir Y la semana pasada lo 15 hizo. minutos El de lunes. Sí, María son Silvia. Ah, sí, es María Eugenia, deja No, pero de recuperó el celular y desapareció para no hacer tranquilo. Que hablan de que Y a mí sí me dio rabia ese comentario. Ya, Me dio risa ese Sebastián. comentario. No sabes de verdad mi fin de semana lo feo que. Mariana, ¿cuándo van a bailar la tranquilo? Pero Yo ya solo. tengo precio, Sebastián. ¿Sabes? Mariana, te voy a decir un detallito, que solo los. Miren esta, cómo se ve un angiotac, una disección aórtica, cómo se ve en angiotac. Entonces, Profe, pero podría, o sea, explicar para dummies. sí, eso es lo que voy a hacer, pero es que tú porque siempre tú tienes ansiedad. Profe, No empezó. hay que estar un Pero es que caso. tú vas como tres, en cambio. Profe, eso es bueno. Ajá. Entonces, miren, esto es una tomografía, un angiotac, que es como una tomografía de tórax con protocolo aorta. Entonces, vamos a identificar las cosas. Cuando uno ve un angiotac, perdón, cuando uno una tomografía, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Usted tiene que simular que usted está viendo al paciente como si le estuviese viendo las piernas hacia acá, por eso es que lo vas a ver invertido. ¿Listo? Entonces, este es el pulmón derecho, este es un corte de mediastino y este es el pulmón izquierdo. Esta es la columna. Esto que vemos acá es la aorta. Y esto que vemos aquí, esta hiperdensidad que vemos aquí es el flap o la disección aórtica. ¿Qué es el flap? Acuérdense de que ¿Dónde? O sea, la cuñita blanca es. Pero ese es el tamaño normal de la aorta. ¿qué? Ese es el tamaño normal de la aorta. Todas las aortas varían realmente en tamaño, pero ese tamaño que está ahí sí es normal. Lo que no es normal es el flap, porque entonces esta es la aorta. Entonces hay una disección y la disección es esto. Que se desgarra la íntima y origina una luz falsa. Entonces el contraste pasa por aquí y pasa por la luz falsa. Entonces por eso es que se origina el flap y esto queda así. La íntima queda bailando. Entonces, esto que vemos acá, esta luz falsa, que no es la luz real, sí, un bolsillo que te puede llegar a toda la aorta. Toda. Puede llegar a la aorta, puede. Profe, un poquito más despacio. Otra vez. Entonces, la disección aórtica se define como un desgarro de la capa íntima de la arteria aorta. Entonces, la aorta normalmente es así, con todas sus capas unidas. Cuando usualmente ocurre la disección, hay una lesión a nivel de la íntima y eso origina un desgarro de la misma, hace que se levante la íntima y de que la sangre entonces ya no va solamente a fluir por la aorta de manera normal, sino que va a empezar a fluir también por la luz falsa. Listo. Entonces,
esa luz falsa nos va a originar algo que se llama flap, que no me acuerdo exactamente qué significa en inglés. Entonces, eso que ustedes eso que les estoy mostrando acá es lo que vemos en el angiotac. Eso sería entonces así. Entonces, la luz real sería la luz falsa es por aquí. Pero la luz, ¿Qué es lo que se la luz llama? falsa es lo que se denomina flap. Exacto. Bueno, no, lo que se denomina flap es esto. La como íntima que bailando. la íntima bailando. Ok. Entonces, ya aquí queda la capa media, que es por donde empieza a fluir sangre y en este caso contraste también, y la luz real. Entonces, aquí es donde identificamos cómo se ve en un angiotac una disección aórtica. ¿Entendieron? Porque se ve dos colores diferentes, la misma sangre, el mismo contraste. Porque exacto, porque usualmente por la luz falsa se va a ir solamente el contraste, en cambio por la luz real se va a ir sangre y O contraste. sea, pero sangre no pasa por la luz falsa. Usualmente no. ¿Por qué no? Sí pasa, pero usualmente no, porque acuérdate que ahí está habiendo un flujo turbulento. Entonces, en el flujo... ¿Cómo? Como si pasara. O sea, es porque el turbulento necesita más espacio para pasar. Exacto, y va empujando más, y obviamente hay más volumen de sangre que de contraste, igual eso va todo mezclado. Pero una pregunta está tipo, como usted lo graficó ahora con el papel, no había como conexión entre la luz de la aorta y la luz falsa que se creó en la íntima. Entonces, si llegamos a encontrar, o sea, cómo pasa el líquido hacia la luz falsa si no hay esa conexión. Porque acuérdate que hay un desgarro de la íntima, es decir, es como la arteria, acuérdate que las arterias son vasos de gran calibre. Entonces, como hay un flujo que está siendo turbulento, que está siendo laminar, empieza a hacerlo como si fuese un raspón, hasta que la íntima se abre. Cuando la íntima se abre, por ahí empieza a filtrarse líquido, y lo va haciendo como un túnel, como si estuviera tunelizando. Entonces no están unidas, pero por la herida, por donde se desgarró la arteria aorta, por ahí es donde empieza a pasar el líquido. Pero ¿cómo llega solo el contraste ahí si el contraste va en la sangre? Buena pregunta. Voy a averiguar, porque no sé. La verdad, darte una respuesta real, no sé. Te mentiría. O sea, tengo entendido es porque, sobre todo por el flujo que está siendo turbulento y porque el contraste tiene como... No sé. Déjame preguntarlo, porque tengo que preguntar en radiología, realmente no sé. Bien, entonces, tercer caso clínico. Paciente de 45 años con cuadro clínico de inicio súbito, caracterizado por dolor en hemitórax derecho, tipo punzada, concomitante con disnea en reposo. A su ingreso, cifras tensionales 140-90, frecuencia cardíaca en 122, frecuencia respiratoria en 28, saturación en 88%, temperatura de 37 grados. Antecedente de artroscopia por reparación de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha hace 3 semanas y cáncer testicular en remisión, tratado con radioterapia y orquiectomía derecha, EKG de ingreso con taquicardia sinusal. ¿Qué tiene el paciente? Súper fácil, ¿sí o no? Busquen la escala de Wells y puntúenle a ese paciente cuánto le da. Debe tener 6. ¿Tú estuvo hospitalizado recientemente? No tengo nada. No, creo que a ese paciente le deben dar. Y tiene cáncer, eso le da también más puntos. Criterios de Wells. La escala de Wells es lo mismo que los criterios de Wells. Sí, no, sí es lo mismo. Bueno, Escala de Wells para tromboembolismo pulmonar. bueno, siguen síntomas de tromboembolismo venoso. Tromboembolismo pulmonar. Si tiene, la clínica la tiene. Cáncer, un punto. Hemoptisis, no. Embolia pulmonar o enfermedad tromboembólica previas. No. Inmovilización o cirugía, sí, en las últimas 4 semanas. O sea, 1.5 puntos más. Tienes 2,5.
frecuencia cardíaca de más de 130 latidos y da 1,5 más, tiene 4,5. Signos y síntomas clínicos de enfermedad tromboembólica venosa. Sí. Ah, no, eso no lo tiene. Y embolia pulmonar como diagnóstico más probable. Sí. 3, o sea 7,5. 7.5, una probabilidad alta. Mayor a 6 es alta, de 2 a 6,5, bajo menor a 2. Entonces, el paciente tiene probablemente un tromboembolismo pulmonar, ¿sí o no? Miren esto que es importante. El electrocardiograma tiene una taquicardia sinusal. Ese es el hallazgo más frecuente que usted va a encontrar en tromboembolismo pulmonar en el electrocardiograma. La taquicardia sinusal. S1, Q3T3, es lo que, como que de lo que más se ha hablado, pero es lo que menos ha demostrado que se presenta en los pacientes con tromboembolismo pulmonar. O sea, el paciente con esto solamente taquicardia sinusal es el hallazgo más frecuente en el electrocardiograma. Esto es una electrocardia, en fin, bueno. Esto que fue esto que puse aquí, no, esto es un taponamiento, que no. Miren miren esa radiografía de tórax. No sé, No sé qué, no sé, Pero no está difuminado como el que pero si no saben de qué les voy a preguntar, eso realmente Yo les estoy tiene. viendo la foto, me parece que se parece similar a lo que vimos. no es que entienda mucho, no sé. Bueno, entonces vamos a leerlo. Entonces. Paciente masculino de 50 años, cuadro clínico de 1 mes de evolución, agudizado hace 3 días. Caracterizado por dolor en epigastrio, tipo urente y radioregión external. Exacerbado con ingesta de comida. Refiere mejoría con antiácidos y omeprazol. A su ingreso con EKG en ritmo de taquicardia sinusal, con tensión arterial 90-60, frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto. ¿La rúbrica? Sí, de la prueba. Dale, gracias. Antecedentes de artritis por el Por E. coli. Consumo de alcohol hasta la embriaguez todos los fines de semana y lumbago crónico. Automedica con analgésicos, son una C. Convencionales, no especifica nombres. Al examen físico con dolor en la palpación en epigastrio, sin irritación peritoneal ni otros hallazgos. Usted realiza abordaje inicial y esta es la radiografía de tórax de su paciente. ¿Qué les llama la atención de esta radiografía? Ajá. ¿Y entonces qué significa eso? que tiene que haber sangre o líquido o aire. No, aire es lo que hay. Este Mira, es el diafragma. Exacto, esto es el diafragma. Este es el famoso signo de alas de gaviota. Si lo ven, mírenlo acá y mírenlo acá. Las alas de la gaviota es el diafragma. Debajo del diafragma no debería haber aire porque está la cavidad abdominal. Deberíamos ver el hígado. Miren el hígado como está aquí, de este lado, pero esta muesca de aire está acá y esta muesca de aire está acá que incluso se está superponiendo a la cámara gástrica. Esta es la Entonces, cámara gástrica. Entonces, esto nos hace pensar que nuestro paciente tiene neumoperitoneo. Quiere decir que ese paciente alcohólico consume AINES y tiene Helicobacter pylori, tiene una perforación de víscera hueca, probablemente por una úlcera gástrica o úlcera duodenal, y todo el aire se está yendo hacia el peritoneo. Es decir, ese paciente hay que operarlo de manera urgente. Pero porque se ve bien poco. ¿Qué cosa? Porque el aire. El aire no es negro. Ah, radiopaco No, ¿dónde? se ve radiolúcido. Radiolúcido. Mira aquí, esto es radiolucidez. Radiopaco no es cuando está Es al ocupado revés. por algo. Blanco. No, cuando es a lo contrario, exacto. O sea, radiopaco es blanco, Ujú. porque se ve blanco. Señálame que no, que es lo O que sea, no te cuadra. en vez de que se, o sea, sí se borran los ángulos, pero esto aquí, se ve Eso es el blanco. hígado. Ajá, y si es, ¿qué era lo que usted había dicho? Neumoperitoneo. Ujú. Y si es neumo, no es aire. Exacto, y mira la Y el aire que no está es arriba. negro. Ujú. El aire sale entre el hígado y el Y el diafragma. diafragma. ¿Qué? Donde no debería estar. O sea, el lado malo es este. Los dos, Ah. el lado malo. ¿Y por qué aire? Pero O sea, ¿por qué la fuga es de aire y no de otra cosa? ¿Y de qué? Pero es que usted dice Sí, por es perforación una úlcera en perforante. órgano hueco. ¿Órgano? ¿Cuál órgano? ¿Cuál? El Exacto. esófago. Y entonces, ¿Cuál órgano? Esófago. ¿para dónde se va el aire? Cuando usted bosteza, cuando usted respira, ¿ustedes creen que ese aire nada más se va para la vía respiratoria? No. Por eso es que uno cuando de pronto le da un dolor ahí. Cuando me da vaso, que es el vaso
Como te está respirando por la boca porque está cansado, digamos, cuando uno hace deporte, entonces se traga todo ese aire llega hasta los intestinos, distiende el intestino y le da dolor, o le da dolor. Entonces, ahí hay aire, porque si no, entonces el estómago fuese así. Ahí viene comida, ábrete un poquito, ya vuelve a cerrar. No, siempre está lleno, por eso es que hay una cámara gástrica o una burbuja gástrica, siempre hay aire en la vía. Entonces, vamos viendo la importancia de la radiografía de tórax, ¿verdad? Claro que sí, profe. Claro, entonces, paciente masculino de 24 años de edad sin antecedentes, con cuadro clínico de 4 horas de evolución caracterizado por dolor en el mitórax derecho, tipo punzada, sin irradiación, concomitante con disnea en reposo, sin aliviantes, sin agravantes. Refiere estar jugando fútbol americano y cuadro ser progresivo posterior a tacleada por parte del jugador contrario. Al ingreso de caja normal y sin orbitales estables, ¿usted qué considera? Motórax. Miren cómo se hunde el motórax. Miren cómo se diferencia la pleura visceral de la pleura parietal. Si ven en las flechitas amarillas la diferencia, y miren de este lado que eso no sucede. Debe estar la línea. Sí, pero sí ve la diferencia. No, profe, yo no No, lo ella está sé. pensando en que las mujeres ya no lloran las mujeres. ¿Cómo así? Que está de ambos lados. Pero es No, como- Tiene que ser. Atención, Aquí está. Esa es la es pleura. atención. Este es espontáneo. Bueno, espontáneo no porque fue traumático. Es que el otro lado no quiere. El otro lado no tiene Por eso nada. quería comparar lo bueno. Lo bueno con lo malo. Y mira que todavía hay como ramitas, ¿verdad? Eso es pero posterior. Profe, no digo nada. Pero es verdad, las ramitas están. Pero la Pero reunión. Pero eso no es un árbol. Las ramitas siempre están. Claro. Profe, pero digamos por el simple impacto se puede romper la pleura o digamos se necesita. Ojo que no es que la pleura se rompa, es que se colapsa el pulmón. Entonces, como acuérdate que el espacio pleural es un espacio virtual. Se solicita el auxiliar de farmacia, farmacia satélite, auxiliar de farmacia, farmacia satélite. Ah, mira, sí, joder. Ahí. ¿Qué? Entonces, lo que hay es una separación de eso por penetración de aire. Listo, por eso que se llama neumotórax. Listo. Entonces, ese señor probablemente, ese paciente tendría un neumotórax, atención. Azul o El verde. azul. Muchas gracias, disculpen. Tranquilo. Entonces, ese paciente tiene. Ese paciente tendría un neumotórax, atención, sino que realmente encontrar imágenes de neumotórax, atención, hay veces que no es tan fácil. Entonces, por eso les trajo un neumotórax que probablemente sea espontáneo o no, atención. Otra vez. Neumotórax no atención. Sí, es Ah, yo sí lo había cambiado. No. Neumotórax no atención es lo mismo que un neumotórax cerrado. No, No. no es lo mismo. Neumotórax cerrado usualmente es por los traumas cerrados del abdomen. Ah, ok. Perdón, de tórax. Porque entonces también está el paciente que tiene un accidente automovilístico y tiene fractura costal. La fractura costal perfora a nivel pulmonar y origina un neumotórax, que eventualmente va a evolucionar a hemotórax también. O sea, un hemoneumo. ¿Cuál es la diferencia? No entiendo. De- Cerrado. Y. Porque si tienes, o por ejemplo, cuando tienes el paciente con herida por arma blanca, O sea, la diferencia es la causa. la causa. Porque si tienes un arma blanca, perforas. Y si perforas, eso no es cerrado, Eso es atención. es abierto. ¿No? Atención lo podrías originar después también. O sea, atención es el que entra y Pero no no sale, sale. o sea, en una vía Pero entrada. en cambio, abierto, entra y sale. O sea, ahí es Ujú. más estable porque no se está acumulando el aire. Más o menos, porque es que aparte del neumotórax, también tenías hemotórax, por la lesión que se hace a nivel pulmonar. Bien. ¿Preguntas?
sí tienen muchas preguntas, deben tener muchas preguntas, pero lo vamos a ir aclarando a medida que vamos revisando los temas. Bueno, profe, yo tengo preguntas acerca del turno. Ay, Mierda, buen globo. No, pero ya no voy a preguntar nada. Igual no me toca. ¿Y cuál es la pregunta? No, que, o Es que te sea, vas a cambiar por María Juliana, así que sí me el domingo a las personas que les toca este grupo, ¿en qué horario?